Hola a todas, todes, todos. Soy Julia Amore y en este encuentro virtual, dado el contexto pandémico, vamos a charlar de diversidad sexual. ¿Qué entendemos por diversidad sexual? Yo me armé un machete como para seguir un orden y no irme por las ramas y voy a leer un poquito los conceptos que tengo en este machete, en esta guía, y los voy a ir desglosando un poquito para que los podamos comprender y podamos empatizar con estas realidades entre todos. ¿Qué es la diversidad sexual? Sería la pregunta, ¿verdad? Es la pluralidad de prácticas y manifestaciones emocionales, afectivas y sexuales en una cultura dada. Contempla las distintas formas de expresar el amor, el afecto, el cariño y el deseo sexual. Las sexualidades, el género y la corporalidad no son realidades biológicas y estáticas. Son un aspecto íntimamente relacionado con los constructos socioculturales. Como los conceptos también que vamos a hablar ahora, no son estancos, no son estáticos, son dinámicos y fluctúan constantemente, están en plena transformación. Es decir, que lo que hablemos en este encuentro y la temática que vamos a tratar hoy se basa en conceptos que pueden irse transformando con el correr del tiempo y sobre todo con la evolución de nuestras sociedades y de nuestra cultura. Como vamos a hablar de diversidad sexual desde una mirada de los derechos humanos, vamos a hablar de la sigla LGTBI, donde no incluimos a la heterosexualidad. ¿Y por qué? Porque estamos hablando justamente desde una mirada y desde un tono en relación a los derechos humanos y en relación a los derechos. Entonces, las personas heterosexuales, en este sentido, por ser heterosexuales, nunca ven vulnerados sus derechos. Entonces, hablamos de un sector de la sociedad que ha visto históricamente vulnerabilizados sus derechos justamente por no ser heterosexuales. En ese sentido, el movimiento tiene una sigla con la que se identifica, que es la sigla LGTBI, y ahora vamos a desglosar un poquito qué significa a grandes rasgos cada una de esas siglas y también entendiendo que este movimiento va de la mano de los feminismos y tiene justamente que ver con la visibilización de un sector de la sociedad que ha sido negado, invisibilizado, ocultado y que ha visto vulnerabilizados sus derechos históricamente por ser quienes han sido siempre, ¿no? Lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersex. Esa sería un poco el desglose de la sigla, la L de lesbianas, que son mujeres que sienten atracción sexual, afectiva, amorosa por otras mujeres. Gays sería varones que sienten atracción sexual, afectiva y amorosa por otros varones. Trans es como la sigla, un poco, es como la más política de toda la sigla. En sí toda la sigla es política, por esto que les decía antes, que tiene que ver con la visibilización de un movimiento histórico y esa construcción de esos movimientos son un hecho en sí político, por eso es que la sigla es muy política, pero la T tal vez es como la más política de todas, porque incluye a travestis, transexuales, transgéneros, varones y masculinidades trans. En estos momentos pueden hacer pausa, anotar, en el caso de que sea necesario, y seguir adelante con el video para que podamos entender un poquito las otredades de las que estamos hablando. Cuando hablamos de travestis, hablamos de personas que se les asigna un sexo biológico en el momento de nacer, que es masculino, y su construcción
de género, su autopercepción es femenina y se manifiesta de esa manera, manifiesta su autopercepción y su género con características que en nuestra cultura hacen a lo femenino, como maquillarse, utilizar prendas un poco más femeninas o netamente femeninas, y también se someten a transformaciones en su cuerpo con tratamientos hormonales, intervenciones quirúrgicas, pero no así en relación a la genitalidad. Es decir, son personas que no tienen conflicto con su genitalidad, que no necesitan ni quieren someterse a una intervención de reasignación genital o de una operación comúnmente conocida como de cambio de sexo. Todos estos conceptos, como les dije antes y lo voy a ir repitiendo, pueden ir variando, no son conceptos cerrados. Y básicamente el espíritu de esta charla que vamos a tener hoy, o que estamos teniendo, tiene que ver con el respeto, ¿no? El trato digno de las personas. Así que es fundamental respetar a cada persona como se autoperciba. Hay personas que tal vez con este concepto no estén del todo de acuerdo, pero es más o menos como venimos trabajando desde organismos del Estado que trabajan cuestiones en relación a los derechos humanos, como lo es el INADI, por ejemplo, como lo es el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y otros organismos que atraviesan todas estas temáticas, y también en relación y en articulación constante con las organizaciones de la sociedad civil, más los tratados internacionales. Pero bueno, en nuestra región entendemos ese concepto como una persona que se define o se siente como, o se autodenomina como travesti. Una persona transexual es una persona que con las mismas características que una persona travesti nace con un sexo que se le asigna en el momento de nacer, que es masculino, y tiene una construcción identitaria femenina, con todo el mismo procedimiento, digamos, y con toda esa evolución en relación a su construcción de género y a su autopercepción, que tiene que ver con lo femenino, pero preparando su cuerpo para una intervención de reasignación genital, preparándose para someterse a una operación de comúnmente conocida cambio de sexo. Esa sería una persona transexual. Una persona transgénero es una persona que atravesó por todo ese proceso y ya se intervino, ya logró la intervención de reasignación genital, y es decir, transgredió el género. Si nos ponemos rigurosos con las palabras, también está mal decir que transgredió el género, porque en realidad lo que transgredió es la genitalidad, una persona que ya se sometió a esa intervención quirúrgica, porque el género ya lo tenía y lo sigue manteniendo, y tiene que ver cómo se autopercibe, y es una construcción de un género femenino. Así que bueno, pero en principio entendemos que esas serían las características de una persona transgénero, quien ya transgredió el género, entre comillas, y se realizó la operación de reasignación genital. También incluye a las personas masculinas que tienen este mismo recorrido, pero a la inversa, es decir, personas que nacieron con genitalidad femenina, es decir, que su sexo asignado en el momento de nacer es femenino, y tienen una construcción de género masculina. Se autoperciben como masculinos, como varones o como hombres trans. Todo esto depende también de cómo se sienta la persona, como les dije antes. Siempre lo importante es el respeto y el trato digno que nos merecemos todas las personas, absolutamente. Entonces, ante cualquier duda, lo importante es preguntar, consultar,
que siempre con respeto y con amor se puede entender y empatizar con las otredades. También hay una corriente muy fuerte que reivindica la palabra travesti como una construcción identitaria con un peso político muy fuerte. Y esto tiene que ver con la resignificación también de las palabras. Históricamente y muchos años, y si revisamos en la historia, en nuestro país al menos, siempre la palabra travesti se utilizó peyorativamente, como insulto, como cuando también se utilizaba la palabra puto como insulto. No es que se dejó de utilizar por completo, pero sí hay una corriente muy fuerte que resignifica estas palabras. Resignificar las palabras tiene que ver con el apropiarse también y con manifestar con orgullo el sentirse o el ser puto o el ser travesti. Entonces eso resignifica, le quita la connotación peyorativa, negativa que puede llegar a tener la palabra y todo con lo que se asocia a esa palabra. Ser travesti hoy no tiene nada que ver con lo que pensábamos antes. Ser travesti es una identidad de género, pero netamente política y un plantarse en esta sociedad de una manera política en relación a la construcción del género. Después está la B, que es de bisexuales y tiene que ver con las personas que sienten atracción sexual, afectiva y amorosa por personas de ambos sexos. La I es tal vez la sigla un poco más incómoda en todas estas siglas, porque cuando hablamos de intersexualidad hablamos de personas con cuerpos que se corren de el binarismo al que estamos acostumbrados en esta sociedad y en nuestra cultura, ¿no? Son cuerpos que tienen otras características. Comúnmente se conoce a las personas intersex como, o se conocía antes, como las personas hermafroditas. Se relaciona con el hermafroditismo. No se utiliza más ese término, sobre todo cuando hablamos desde una mirada desde los derechos humanos, porque las personas intersex son personas reales y que existen. El hermafroditismo o las personas hermafroditas provienen, la etimología de la palabra tiene que ver con el mito griego. Entonces, como no es un mito y como son personas reales, se habla de intersexualidad, que es el término más específico y que tiene que ver, y esto sí está relacionado con la medicina. Hay aproximadamente 40, 45, 44, hay un poco más de 40 posibilidades de ser intersex. Y varía de acuerdo a cada persona. O sea, hay muchísimas variantes, como les dije, más de 40. Se pueden manifestar en la genitalidad, como no. Puede estar en el aparato reproductivo interno, puede tener las diferentes combinaciones que se les ocurran. Aproximadamente 40 son las opciones, las posibilidades, digamos, no opciones, porque no es que hay una opción, no es que alguien elige ser intersex. Las personas intersex nacen de esa manera, y ahí digo que es incómodo en la sigla ubicarlas, porque cuando hablamos de lesbianas, hablamos de gays, hablamos de trans y hablamos de bisexuales, estamos hablando de la orientación sexual de las personas y también estamos hablando de las cuestiones identitarias, es decir, del género. Y cuando hablamos de las personas intersex, no estamos refiriéndonos ni a una cosa ni a la otra, porque las personas intersex pueden tener su construcción identitaria, femenina, masculina, o un género fluido, o no binario, es decir, no identificarse con ninguna de las dos opciones. Y también su orientación sexual puede ser
bisexual, puede ser gay o puede ser de lesbianas. Es decir, eso varía muchísimo y tiene que ver con cada persona. Por eso me refiero a que es tal vez la I es la que está más incómoda en esta sigla, porque no estamos hablando ni de la orientación sexual ni del género con el que se autoperciben estas personas. Pero es importante que esté, porque es importante visibilizar y nombrar. A veces hay gente que, como no conoce el origen de esta sigla y como no conoce los movimientos del colectivo LGTBI, cuestionan por qué se tienen que nombrar, por qué tienen que llamarse de una manera determinada. Y justamente es por eso, porque lo que no se nombra no existe. Entonces es importante nombrar, visibilizar, decir. El mundo ideal sería sin etiquetas. Ojalá lleguemos pronto a ese mundo, pero para llegar a ese ideal es necesario atravesar por todas estas etapas. Y esta etapa de visibilización tiene que ver con eso, con nombrar, con visibilizar, con decir y entender a las otredades, entender quién es cada uno, cada una, cada une, cómo se autopercibe y también saber, en el caso de que sea necesario, su orientación sexual. Siempre y cuando la otra persona esté de acuerdo, obviamente. Cuando hablamos de las personas trans, nunca hablamos de su orientación. Está bueno también entender que estamos hablando de cuestiones diferentes. Ahí vamos a los conceptos claves. Una cosa es el sexo, otra cosa es el género, otra cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual. El sexo, en este caso, nos vamos a referir al sexo cuando hablamos del sexo que nos asignan en el momento de nacer, que es el sexo biológico, digamos, que es el sexo con el que nos asignan los médicos en el momento que nos paren, en el momento que nacemos, que está regido por características socioculturales que hacen a lo femenino o a lo masculino, ¿no? Que en este caso son características anatómicas, físicas, en nuestros cuerpos. A eso nos referimos cuando hablamos del sexo, a la genitalidad. Tener que hablar de genitalidad en el 2020, de la genitalidad de las personas, es tal vez un tanto obsoleto. Yo diría que bastante obsoleto, antiguo, démodé, fuera de tiempo. Pero bueno, como hablábamos de que estamos en plena construcción y en plena evolución, en esta etapa es necesario hablar de la genitalidad de las personas, como lo hice recién cuando hablábamos de las personas travestis y trans y de las masculinidades trans también. El género es un constructo sociocultural, digamos, todo es una construcción, y el género se construye y está determinado por características que hacen, como decíamos antes, a lo femenino y a lo masculino en nuestra cultura. La identidad de género es como cada persona se autopercibe, como cada persona se identifica con cada género, ¿no? En el caso de Cupira2, por supuesto que entendemos que hay muchas más variantes, pero en principio, para no enloquecer de golpe, vamos a hablar de 2 y después ampliaremos un poco los conceptos. Pero la diferencia entonces es, la identidad es como cada uno se autopercibe y cómo cada uno manifiesta esa identidad con la que se concibe a sí mismo. La orientación sexual es otro tema que nada tiene que ver con el sexo, ni con el género, ni con la identidad de género. Eso puede variar o no, pero es otro tema aparte. Por eso es que les decía que cuando hablamos de las personas trans, estamos hablando pura y exclusivamente de su construcción identitaria, pero no estamos hablando de cuál es su orientación sexual. No sabemos si es una chica trans que le gustan las otras chicas trans o las mujeres trans o las mujeres biológicas, digamos, o los varones biológicos o los varones trans, digamos, no sabemos cuál es su orientación, si es heterosexual, si es bisexual,
si es lesbiana, si es gay, no sabemos cuál es su orientación porque estamos hablando de el género, de la identidad de género, de cómo se autopercibe. Ahora vamos a hablar un poquito de la heteronormatividad. ¿Qué es la heteronormatividad? Es la imposición de la heterosexualidad a todas las personas. Establece como norma a la heterosexualidad, organizando los sistemas de valores de una sociedad a partir de esta presunción. Esto quiere decir que presumimos que todos somos heterosexuales. Y eso se manifiesta en un montón de prácticas del cotidiano que están instaladísimas en nuestra sociedad. Prácticas que a veces están tan instaladas y tan naturalizadas que ni siquiera nos damos cuenta que las reproducimos muchas veces, constantemente. Siempre traigo el ejemplo de las tías, a veces que suelen hacer comentarios muy amorosos y con las mejores de las intenciones, pero que no se dan cuenta que están reproduciendo una práctica de heteronormatividad, que es cuando, por ejemplo, las niñas empiezan a entrar en la etapa de la pubertad y la preadolescencia y empiezan a arreglarse un poco y a verse un poco más llamativas y a sobresaltar en algunos casos la femineidad, y esa tía tan amorosa que no las ve desde hace un tiempo, las encuentra y dice: ay, pero qué linda, qué grande, qué hermosa que estás, seguro que ya tenés algún compañerito o algún amigo que te gusta. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué? ¿Por qué le tiene que gustar un amigo? ¿Por qué le tiene que gustar un compañero? ¿Por qué le tiene que gustar otra persona del sexo opuesto? ¿Por qué no puede ser femenina y estar en esa búsqueda o en esa construcción y sentirse atraída por otra compañera o por una amiga o por cualquier otra chica de su edad, ¿verdad? Es como, eso es la heteronorma, eso es la presunción de que todas las personas debemos ser heterosexuales. Y se manifiesta en un montón de ejemplos como este. Lo que pasa es que los tenemos tan naturalizados que tal vez en el cotidiano no nos damos cuenta. Identificar estos procesos ayuda muchísimo a que las infancias trans y las infancias de la diversidad sexual se manifiesten en absoluta libertad y en un contexto amoroso y de contención y de empatía. No siempre pasa eso. Mayormente las personas que se corren de esa heteronorma sufren esa situación de correrse de ese lugar, de esa heteronormatividad. Entonces, la diversidad sexual, ¿qué supone ser lesbiana, gay, bisexual, trans o intersex? Justamente esto que decíamos. Las personas LGTBI que hacen visibles sus orientaciones sexuales y o identidad de género suelen verse expuestas a situaciones de discriminación desde estigmatizaciones hasta crímenes de odio. Esto quiere decir que tanto se naturalizan los chistes, las bromas, a veces, y las situaciones que llevan a hechos de discriminación que pueden llegar al extremo del crimen de odio. Esto sucede muchísimo con la población travesti trans, femenina sobre todo. ¿Qué supone ser lesbiana, gay, bisexual, trans o intersex? Como decíamos recién, ocultar su identidad para evitar situaciones de rechazo y exclusión. Muchas veces sucede eso, para no ver vulnerados sus derechos justamente por su identidad o por su orientación sexual. En el caso de ser visibles, estar continuamente saliendo del closet, es decir, como constantemente hablando de su orientación sexual, cosa que no sucede con las personas heterosexuales porque no están todo el tiempo haciéndoles
recordar a las personas heterosexuales que son heterosexuales. En el caso de las personas gays, lesbianas, trans, sucede mucho. La hipersexualización de las identidades, que esto tiene que ver con también esto que pensamos que está instalado, como casi diría en el inconsciente colectivo, esto de que si una mujer es lesbiana, le gustan todas las mujeres, o si un varón es gay, le gustan todos los hombres. La verdad es que eso es mentira, porque a los varones heterosexuales no les gustan todas las mujeres y a las mujeres heterosexuales no les gustan todos los varones. Eso es así y es real. Digo, si alguna persona heterosexual me dice, sí, a mí me gustan todas las minas, es mentira, porque el todas incluye a sus madres, a sus tías, a sus abuelas, a sus esposas, a sus hijas, a sus primas, a sus amigas. Incluye a todas. Y no es real. Bueno, las personas gays no gustan de todos los hombres. Las personas lesbianas no gustan de todas las mujeres. Y así. Y las personas travestis y trans no piensan únicamente en el sexo. Después, la relegación de la sexualidad en el ámbito de la vida privada. Eso es otro tema. Muchas veces escuchamos el comentario, bueno, a mí no me molesta que sea gay, a mí no me molesta que sea lesbiana, pero sí me molesta que se anden besando delante de la gente, que se anden besando en público, o que se besen a la luz del día, o que se besen en una plaza. Eso me molesta. Muchas veces hemos escuchado esos dichos. Y la verdad es que las personas heterosexuales se besan en cualquier lugar, a cualquier hora, y nadie les dice nada. Manifestar el amor, la atracción sexual, afectiva, no es un delito, es un derecho. Y por eso es que la sexualidad no forma parte de la órbita de lo privado, porque todas las personas están de alguna manera u otra manifestando cuál es su orientación sexual, porque una pareja heterosexual, si camina de la mano y se da un beso, está manifestando su heterosexualidad. Si una familia camina, una familia heterosexual camina de la mano en una playa, está manifestando esa pareja su orientación sexual, porque está manifestando su heterosexualidad, caminando de la mano con sus hijas, sus hijos, sus hijes. Lo mismo debería suceder, y sucede afortunadamente, con las personas que no son heterosexuales, con las personas lesbianas, gays y trans. Entonces la sexualidad no forma parte de la órbita de lo privado. Sí el acto sexual, o sea, no estamos diciendo que las personas tengan relaciones en cualquier lugar, a cualquier hora, delante de quien sea. Estamos diciendo cómo se manifiesta la sexualidad y la orientación sexual con determinadas actitudes. No necesariamente uno tiene que andar diciendo lo que es o cuál es su orientación, pero sí lo puede manifestar con diferentes actitudes, como las que relatamos recién. Después, enfrentar un doble estándar en la evaluación de sus desempeños laborales, sociales y o académicos, y en el caso de las mujeres y lesbianas, triple estándar todavía. ¿Se entiende? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Yo pregunto como si la estuviera acá. Tenemos avances normativos en torno a la diversidad sexual, y estos avances normativos son matrimonio igualitario, ley de identidad de género, DNU 1006, reproducción asistida y el Código Civil, el nuevo Código Civil. Matrimonio igualitario fue en julio del 2010. Dice, el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean de distinto sexo o del mismo sexo. Es decir,
matrimonio igualitario es lo mismo que el matrimonio que ya conocemos, que ya conocíamos, pero con la posibilidad de que quienes contraigan matrimonio no necesariamente tienen que ser personas de distinto sexo, pueden ser 2 hombres, 2 mujeres. Y los derechos son exactamente los mismos. Después tenemos el DNU 1006, que es un decreto de necesidad de urgencia que permitió que hijes de familias comaternales nacidos antes de la ley de matrimonio igualitario tengan los mismos derechos que les nacides después. La ley de identidad de género es la 26743 y contempla el derecho humano fundamental de toda persona al reconocimiento de su identidad de género autopercibida. La ley de identidad de género tiene 4 pilares fundamentales que son la despatologización, desjudicialización, descriminalización, desestigmatización. Después está la ley de reproducción humana asistida, una resolución del Ministerio de Salud para la donación de sangre sin discriminación de la población LGTBI. Y después hay leyes promocionales como la ley de cupo laboral travesti trans, que se sancionó ya, la primera fue en el 2015 y es la que realizó nuestra compañera, amiga Diana Zacayán, militante conocida en nuestra región y también internacionalmente, asesinada por un crimen de odio, por un travesticidio. Ella trabajó la primera ley de cupo laboral travesti trans que se sancionó en la provincia de Buenos Aires y habla del sector público en la provincia y dice que deben ocupar una porción no inferior a un 1% de la totalidad del personal. Las personas travestis, transexuales y transgéneros que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por estas personas. Esto es un poco el espíritu de lo que habla la ley de cupo laboral travesti trans en la provincia, pero tenemos otras provincias que también ya lo tienen, otros municipios que también lo tienen, tienen la ley de cupo, pero bueno, en este momento en nuestro país está trabajando para tener una ley de cupo laboral travesti trans que hable de inclusión de las personas travestis y trans, donde se incluye también a varones y masculinidades trans a nivel federal. Eso está trabajándose actualmente en nuestra honorable Cámara de Diputados con aproximadamente entre 13 y 15 proyectos y se está trabajando para poder tener esta ley a nivel federal y que se aplique en todo el país porque es una necesidad de urgencia, porque es urgente que este sector de la sociedad pueda contar con este derecho básico y esencial, sobre todo en este contexto de pandemia mundial, histórico y totalmente extraordinario, donde una de las cosas que más visibiliza es la desigualdad social. Y a la hora de hablar de desigualdad social, uno de los sectores que más se ha visto afectado históricamente es el sector travesti trans, pero en este contexto más aún, porque es un sector que al no haber tenido acceso a sus derechos básicos esenciales como cualquier ciudadano de nuestro país, ha tenido como única opción de subsistencia la prostitución. En su inmensa mayoría, las personas travestis y trans en situación de prostitución no eligen la prostitución y las tienen como única herramienta de subsistencia. En cuestiones de normativas y leyes tenemos a la compañera Cristu que va a ampliar un poco más, cuestiones del Código Civil y demás. Así que por ahora conmigo muchas gracias, eso es todo, espero que les haya servido
Cualquier duda, cualquier consulta, vamos a estar en contacto a través de las redes y espero que entiendan que lo fundamental es en estas cuestiones la empatía, empatizar con las otredades, poder ponerse en el lugar de les otres. Gracias.